Bueno, buenas tardes. En la Argentina ya son las 18:35, en otros países un poco menos, un par de horas, 3 horas, en otros 1 hora. Así bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos. Estamos muy contentos de tenerlos aquí. Hoy, en este momento vamos a empezar un tiempo muy, muy lindo que es justamente conversar sobre la FTL. Este tiempo tiene como tema, como título, ¿cómo imaginamos a la FTL? ¿Cómo imaginamos a la FTL, su quehacer teológico y sus propuestas en el contexto actual? Y hemos invitado a 3 hermanos y hermanas de la FTL. Bueno, Regina Fernández, que actualmente es presidenta de la FTL, César Carguachín. Regina reside en Brasil, César Carguachín reside en Colombia, vicepresidente de la FTL, y Sadrak Mesa, viejo miembro de la FTL y amigo de muchos de nosotros aquí, teólogo conocido por nosotros también, desde Costa Rica. Entonces vamos a tener ese conversatorio en el que la dinámica que proponemos es más o menos la siguiente. Cada uno de ellos tendrá entre 6 y 10 minutos para presentar sus perspectivas, cómo ve la FTL, cómo la imagina en el contexto actual. Entre 6 y 10 minutos empezará Regina, luego seguirá César y luego Sadrak. Luego empezamos en un segundo momento en la que es de charla entre ellos, en la que Regina va a comentar los puntos que ella considera necesario resaltar, que ella quisiera hacerlo tanto de la presentación de César como de Sadrak. Para esto tendremos entre 3 y 5 minutos. Debemos de ser bien sintéticos e ir al punto. Luego seguirá César y luego seguirá Sadrak. Y hasta donde vamos, les vamos a pedir a todos los que están participando, por favor, si a través del chat podemos escribir nuestros comentarios ahí o preguntas, y luego en un momento iré yo leyéndolos y mencionaré la persona que lo ha escrito y compartiré con ellos 3 la pregunta o el comentario que han hecho para que ustedes puedan también participar de esa forma. Algunos nos han comentado, y esto lo menciono rápidamente, que que hubiera estado bueno que se hagan las preguntas verbalmente y todo. Comprenderán que cuando se trata de grupos ya más grandes, esto es más difícil de manejar, y así como podemos tener preguntas pertinentes y excelentes, pueden ser algunas que no lo sean tanto y sería descortés ¿no? desatender a esa pregunta, y entonces se haría un poco más complicado. Así que, y más sobre todo para este momento. Así que por eso que les pedimos que hagámoslo por el chat, les animamos a que vayan haciendo ahí comentarios, pero que esperemos, no lo hagamos ahora todavía, sino que esperemos el momento de las presentaciones, el momento de las respuestas que se den entre ellos y ella, y ahí comenzamos a poner las preguntas para que no se vayan, las preguntas no queden fuera de momento o no sean vistas. Por lo tanto, también les agradecemos sus participaciones y todo, pero que en el momento que estemos haciendo las preguntas, le rogamos que solamente usemos el chat para tratar el momento de comentarios y preguntas con relación a lo que se ha expuesto. Bueno, gracias, Regina. Sí. Hola a todos y todas. Doy gracias por esta oportunidad. ¿Está me ouvindo, Barreira? Sí. Doy gracias por esta oportunidad de falar sobre o que imagino, ou como imaginamos a FTL e seu quehacer teológico em el contexto atual. Acontece que o contexto atual é uma época muito diferente. Se já é diferente por causa das tecnologias e avanço das ciências, a pandemia tornou os dias atuais mais diferentes ainda. Estamos nos acostumando com as novidades que a pandemia nos colocou. Ainda em Brasil usamos uma expressão, não sei se é comum,
de cair a ficha, de compreender, ainda não caiu nossa ficha sobre o que estamos e como estamos vivendo. Se nós tomarmos como base a tese de los cambios de paradigmas culturais de David Bosch, naquele livro Missão Transformadora, que trabalha com mudanças de paradigma cultural e teológico, podemos afirmar que estamos vivendo um novo grande cambio de paradigma cultural, incluso em la teologia. A partir desse momento que nós chamamos de contemporâneo. Se queremos imaginar a FTL nesse tempo, temos que pensar em lo contemporâneo, que tem várias características. E eu anotei algumas. Por exemplo, promoção das novas tecnologias, da informação, das comunicações. Nesse tempo, quienes não dominam as tecnologias não se comunicam, não estudam e nem participam dos grupos sociais. Até mesmo as abuelas e abuelos têm que se acostumar com celulares, computadores e reuniões online. Sobrevaloração das interações virtuais. Mudamos nossa maneira de interagir entre nós. E já nos interactuamos socialmente só com os toques no ombro, no rosto, ou conversações em las mesas de café. Já não é mais assim, porque nossas relações virtuais se han vuelto tão reais e importantes como as presenciais. Porque, especialmente com os novos entornos sociais que põe a pandemia, hoje, a maior parte de nossas interações sociais se dão por meios virtuais. Outra coisa que esse tempo coloca para nós, e isso é muito importante para a FDL, é o enfoque sistêmico e holístico do conhecimento que viemos trazendo, trabalhando o dia todo em la consulta, nas reuniões. Esse tempo coloca isso para nós. Isto não é uma criação de FDL, isto é lo contemporâneo, a abordagem sistêmica, holística, da rede. Uma quarta questão é uma época de pluralismo, pero também de polarização. Veja que paradoxo. Ao mesmo tempo que é uma época pluralista, é uma época de polarizações. Parece-nos que o pluralismo traz consigo as polarizações. Ao mesmo tempo que falamos de diversidades e pluralidades, vivimos as tensões de las polarizações em las diversas esferas sociais. Essas características sinaladas são também grandes retos atuais para a FTL, fundada há mais de 50 anos para dar resposta a los problemas e culturas de sua época de criação. Isso é importante de ser lembrado. Ela surge como uma necessidade do contexto. O propósito fundamental de FTL era ser uma plataforma para a discussão e produção da teologia evangélica latino-americana. Em um rápido balanço, podemos afirmar que, em alguns aspectos, ela cumpriu esse propósito, e em outros não. É preciso fazer a crítica. Como um movimento missional que propõe uma prática missioneira contextualizada em um enfoque integral,
ha logrado algunos éxitos. Si tenemos en cuenta que la contextualización y la integralidad son acciones que requieren estar siempre abiertas. ¿Por qué no consiguió éxito pleno? Porque nunca, si es verdaderamente contextualização e integralidade, nunca se consegue pleno êxito, certo? Contextualização e integralidade requerem estar sempre abertas, nunca listas, nunca plenamente realizadas. Podemos dizer que esta é uma intenção, até mesmo uma utopia, que a FTL busca realizar. Como movimento teológico, sabemos que a FTL não hizo todo o que poderia haver, não avançou em la construção de teologias que claramente pudieram ser assimiladas por las nuevas gerações. Há uma deuda nisso, há uma dívida em relação a isso, ao quehacer teológico. Certamente. Hasta el día de hoy dependemos en gran medida de las teologías traduzidas y eurocêntricas, ou aquelas las pensadas por los articuladores iniciais de FTL, que são preciosas, lindas, mas não são permanentes. É preciso avançar. Temos que admitir que não hemos visto movimento amplo e participativo de hacer teológico, principalmente em lo referente a las teologias mais profundas. Nos dieron peces grandes e hermosos, pero não houve esforços suficientes, liberadores, para nos ensinar-nos a pescar teologicamente. Com estas observações como pontos de partida em relação a los tiempos atuais, podemos então señalar como retos para a FTL. El quehacer teológico de FTL requer a mediação de las nuevas tecnologias, porque são o meio de articulação del conhecimento de nuestro tempo. Nuestro tempo, el conhecimento en nuestro tiempo pasan por las nuevas tecnologías. Tenemos que avanzar en esto, incluida la reconfiguración del sistema de núcleos, por ejemplo. Ahora, con posibilidades virtuales, ya no podemos centrarnos en los límites geográficos regionales de cuando surgiu las propuestas de núcleos, sino que temos que pensar em novas possibilidades para a composição de los núcleos. Además, necessitamos explorar novas tecnologias para eventos, cursos, como estamos fazendo agora. Exemplo, por exemplo, o CEDI se reúne todo mês agora com as novas tecnologias, o Zoom. Em lugar de resistir a las relações virtuais como algo que ameaça a integralidade da comunhão cristiana e a vida social, necessitamos pensar em suas possibilidades para a missão, para a vida pastoral e da igreja, para a nova evangelização, com o fim de animar nossas teologias. Sim, ainda que a globalização atual tem seu lado perverso e muitos têm discutido a respeito, é caminho sem retorno. Por lo que temos que pensar em como vivê-la de uma maneira saudável, incluso em el campo da teologia e la missão. Havia escrito texto muito maior, não cronometrei, mas pensar pouquinho la polarización somente, entonces, también necesitamos una teología que busque corresponder a las tendencias pluralistas de nuestro tiempo, ao menos para escuchar las variadas voces que hablan en este amplio y diverso espacio de nuestras sociedades.
Se a teologia de FTL se cierra a ellas, a essas vozes, por medo de suas novidades, já não será contextualizada e integral. O reto da FTL será não deixar-se polarizar em meio desse esforço de diálogo, porque é multitemática, é multidisciplinária, é multicultural. Ao cerrar-se para escutar as diversas vozes de nosso tempo, ela se está sendo polarizada. Sempre é necessário recordar que FTL é uma plataforma onde teólogas, teólogos e outros expertos cristianos se reúnem para pensar a fé desde a América Latina. Não é e não representa nenhuma igreja em particular, não é um grupo social em sentido da militância, porque não milita em um tema específico, não é uma ONG social, uma organização não governamental, porque sequer é uma entidade legal. Não é um partido político e não representa nenhum partido. FTL é como uma grande sala onde as pessoas interessadas se sentam e discutem e tratam da fé a partir da América Latina para a vida e missão em América Latina. Necessitamos, então, como desafio atual, avançar em nossa proposta de integralidade e ser uma plataforma de vozes múltiplas que agrega mulheres, não só para falar de mulheres, sino que para falar de teologias. Agrega os pueblos indígenas, não só para falar de pueblos indígenas, sim também falar de teologia. Agrega pessoas negras, não só para falar de negritude, sim para falar de teologias e assim sucessivamente. Outra questão, me perdona, Barreda, só para encerrar. Outra questão a la que se refere a pluralidade e polarizações é em la relação com a teologia mesma. FTL nasceu com o propósito de produzir teologia latino-americana. Há uma tendência a reduzir seus esforços teológicos solo a la pastoral ou a la missão, bajo o argumento de que teologia latino-americana é prática e não acadêmica. É necessário superar esta dicotomia que se ha instalado em el cenário teológico latino-americano. Necessitamos fazer teologia pastoral e acadêmica, prática e teórica para a ação cristiana e para a espiritualidade. Se queremos avançar como uma plataforma para a teologia integral, necessitamos deixar que os acadêmicos hagam teologia acadêmica, que os biblistas hagam uso de los métodos rigorosos para proporcionar-nos comentários e análises bíblicas profundas, que os pastoralistas hagam teologia pastoral, que as missiólogas hagam missionologias, que os sistematas hagam teologia sistemática profunda e que todos e cada de nós, sem polarizações e com respeito mútuo, entremos nesta grande sala que é a FTL para compartilhar e nos animarmos com nossas teologias. Isto, assim é como imagino, mais que isso, sonho com a FTL em nosso contexto atual, com seus desafios e possibilidades. Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. En esta oportunidad quiero agradecer la invitación para compartir sobre cómo imaginamos la FTL y su quehacer teológico en el contexto actual. Lo que quisiera yo presentar es una respuesta, una suerte de respuesta en base a 4 subpreguntas, ¿no? Para pensar cómo imaginamos la FTL, yo me pregunto cómo imaginamos o visionamos a América Latina en los próximos 10 años. Y hay algunos datos que nos pueden servir para
pensar. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha señalado que o estima que para el año 2030 tendremos 67 millones de gente sufriendo hambre. En el 2019 ya estimaba, ya tenía datos concretos, que el número era de 47.7 millones en América Latina. Pero fíjese que la proyección, el deseo o las políticas de los objetivos de desarrollo sostenible, número 2, trabajaban para que en el año 2030 América Latina tenga hambre cero. No solamente entonces nos encontramos con una situación muy preocupante, sino de una realidad que nos hace pensar. Lo peor es que el dato del 2019 fue aún antes de la pandemia. El programa de las Naciones Unidas, por el otro lado, para el desarrollo, señala que América Latina es la región más violenta del mundo. Y esa realidad está conectada, realidad de violencia conectada con lo anterior mencionado, con el hambre, con aquello que produce el hambre, que está conectado con la desigualdad. El hambre es producto de la pobreza y esta forma un círculo vicioso con la violencia actual en la región. Podríamos continuar, pero quisiera pasar un poquito al tema de la iglesia. ¿Cómo está la iglesia en la actualidad? Si bien las iglesias evangélicas que más crecen numéricamente en América Latina son las que tienen una presentación o tradición carismática, lo cierto es que su incidencia para la transformación del contexto social en la región, para cambios éticos sociales, habría que revisarse, debido a que esto es un tema serio en base a la realidad que acabo de mencionar. El Ministerio para la Transformación de su contexto es la deuda interna de las iglesias evangélicas en América Latina. Una segunda pregunta que me hago antes de responder a cómo visiono, cómo imagino la FTL es cómo imaginamos la iglesia en América Latina en los próximos 10 años. Y yo quisiera responder aquí con 6 palabras. Una iglesia solidaria, que exprese la misericordia de Dios, exprese la gracia de Dios. Una iglesia pertinente, que hable para el hoy y no para el pasado del siglo, de los años, la llamada Edad Media, o del futuro al cual no pertenecemos terrenalmente, sino una iglesia pertinente, una iglesia profética, que a veces tiene que tener un discurso que confronte a los poderes actuales, pero no solamente a los poderes políticos, sino también a los clérigos y a los poderes dentro de las instituciones religiosas. Una iglesia equitativa en donde sus valores de justicia y del reino de Dios y demás se practiquen principalmente en casa y desde allí hacia afuera. Una iglesia empoderadora, una iglesia que no busque agrandarse a sí misma, como se hizo en el pasado, pensando que la iglesia era el reino de Dios y había que trabajar para el crecimiento de la iglesia, sino una iglesia que empodera para que otros sectores en la población puedan salir de sus estados de vulnerabilidad, de discriminación, de pobreza, etc. Y una sexta palabra, una iglesia colaborativa, una iglesia que no trabaja sola, tipo llanero solitario, sino una iglesia que funciona en trabajo en redes, en una iglesia colegiada con otras instituciones, no solamente religiosas, sino otras, con
colegas, no solo propios de su confesión y fe, sino con aquellos y aquellas también pastores y pastoras de otras denominaciones y demás. ¿Sí? Voy a saltar aquí esta tercera pregunta, porque el tiempo nos corre, quisiera dedicar un poquitito más a lo último, pero en esta tercera yo quería mencionar a tres teólogos que probablemente todos nosotros conocemos, o tres ejemplos del pasado, a Bonhoeffer, a Luther King y a Gutiérrez y a la fraternidad. ¿Por qué? Porque los primeros dos respondieron a una realidad similar, aunque algunas de sus respuestas o sus respuestas realmente fueron distintas. Pero ambos, tanto Bonhoeffer como Luther King, estaban movilizados y motivados por la fe, pero impulsados por la realidad que les tocaba vivir, sabiendo que esto implicaba pagar un costo, ¿no? El precio de la gracia, decía Bonhoeffer. Pero luego tenemos ya más tarde a Gustavo Gutiérrez y otros, y a pensadores y teólogos y teólogas, pastores, biblistas de la FTL, que trataron de responder a la década de los 70 en nuestra región, caracterizada por injusticia social y económica, inestabilidad política y dictaduras. Pero su respuesta estaba basada desde su fe y en esa realidad que les tocaba vivir. Por un lado, me parece que hay que mencionar que algunos estaban un poquito más direccionados por la realidad, otros un poquito más limitados por ciertos lineamientos de las escrituras. Lo cierto es que las respuestas son variadas y ellos respondieron a sus contextos tal como ellos entendieron. Ahora, estas contribuciones en los diferentes casos que acabo de mencionar tienen mucho para aprender, hay muchas contribuciones, así como también hay limitaciones. Con respecto a la FTL, ¿cómo imaginamos a la FTL? Yo no me imagino a una FTL desvinculada, sino más bien unida, con mutuo apoyo, retroalimentándose entre sus miembros para enriquecerse mutuamente en tiempos de grandes cambios de ideas y vivencias, ¿sí? En los últimos 50 años nosotros en la región hemos vivido y estamos viviendo una cantidad de cambios importantes que probablemente nosotros no solamente las atravesamos, pero no las vamos a vivir plenamente, lo cual ocurrirá en los próximos 20 años. También visiono obviamente a una fraternidad, una FTL que sea transparente en sus finanzas, responsable con los deberes asumidos, ¿sí? Consistente con sus políticas, respetuosa de sus procedimientos y coherente con sus declaraciones teológicas. Es decir, mirarnos un poquito hacia adentro, allí como organización, pero también como una FTL, una fraternidad que empodera y cataliza a los grupos dejados atrás en la historia, como jóvenes de distintos grupos, mujeres indígenas, afrodescendientes y otros grupos que contribuyen y trabajan por la paz, la justicia, la equidad y una sociedad donde quepan todos y todas, con dignidad y plenos derechos. ¿Sí? Este aspecto me parece a mí muy importante del empoderamiento y el trabajo catalizador. También la FTL como un espacio de producción de conocimientos teológicos
teóricos, prácticos y artísticos, de conceptos y categorías, de sistemas teológicos enraizados en nuestros contextos inmediatos, locales, nacionales y regionales. Es decir, que lo que producimos esté enraizado en nuestra cultura, con una amplia base también y enraizamiento en la tradición judeo-cristiana, que es muy amplia. Como una sociedad, a la FTL visionamos de hermanos y hermanas en la fe que contribuye a erradicar la pobreza, la injusticia y la discriminación social, la violencia estructural, la corrupción en la política y en las organizaciones sociales y la explotación indiscriminada y destrucción de los recursos naturales. Parece que todos estos temas urgentes, que no solamente es propio para la FTL, pero no podemos pasar de lado de esto que toca a nuestras familias, a nuestras iglesias, a nuestras naciones. No hay un solo país de América Latina que no sufra de estas cosas que acabo de mencionar. 6, como una organización colaborativa que trabaja con otras organizaciones civiles, religiosas, públicas y privadas, que trabajan por los mismos objetivos y metas que tiene la FTL, con un espíritu de tolerancia y apertura. Sí, es decir, aquí uso y quiero referirme a lo colaborativo, porque el trabajo misional, el trabajo pastoral, aunque nosotros tradicionalmente lo hemos circunscrito al concepto puramente religioso, en la antigüedad a veces se veía como algo mucho más amplio. Y para finalizar, ver a la FTL como una sociedad de personas disconformes con la situación actual de las iglesias y de nuestra sociedad, y por lo tanto comprometidas, ¿sí?, por el influjo del Espíritu, con un mundo distinto, con una realidad nueva, con una sociedad que vislumbra el nuevo mundo de Dios. Entonces, una FTL que esté enraizada en su contexto, donde sea que esté en nuestros núcleos, pero también desafiada por la situación que nos toca vivir, buscando ser parte, una parte más de ese agente transformador de las realidades en las cuales estamos nosotros viviendo, como personas, como iglesias o comunidades. Aquí sería entonces mi respuesta a la pregunta. Muchas gracias y agradezco la invitación a participar y poder compartir esto con ustedes. Es un privilegio. ¿Cómo imaginamos la FTL y su teología en el contexto actual? Lo primero que quiero es reafirmar la naturaleza teológica de la fraternidad teológica latinoamericana. Agradezco el tema, la pregunta como tal, y decir que yo me imagino a una fraternidad teológica latinoamericana haciendo teología. Eso es mi primer punto. Una FTL haciendo teología. No debemos detenernos, debemos continuar haciendo teología. Ahora, la teología de la FTL no se puede decir aunque tengamos horas para conversar aquí, horas, días, semanas, así como que decir cuál es la teología, cuál debe ser la teología, cómo debe lucir esa teología. Aunque tengamos horas y días, no podríamos decirlo, pero sí se puede decir algo sobre lo que yo llamo su apariencia y sobre todo sobre su metodología. Pero debe quedar claro que cuando hablamos de qué es teología,
y cuál es la metodología de la teología, ya estamos haciendo teología. Así que eso debe estar claro. Ahora, en la teología es común hablar de fuentes de la teología, ¿no es cierto? Seguramente todos hemos oído hablar de fuentes, y aunque no haya acuerdo en la cantidad de fuentes y cuáles son esas fuentes, sí me parece que hay dos que están en la lista casi de todo mundo. Me refiero a las escrituras, a la Biblia, a la palabra de Dios, y me refiero también a la tradición o a la historia de la teología misma. Ahora, yo pienso que cuando nos preguntamos qué es teología, cuál es su metodología, yo pienso que no son las escrituras las que tienen esa respuesta. Aunque yo sé de personas que han hecho ese esfuerzo, pienso que no va por allí. Yo pienso que la respuesta está en la historia precisamente, en la historia de la teología. ¿Qué es teología y cómo se hace? Eso viene de la tradición. Entonces yo quisiera hacer alusión en esta tarde-noche, hacer alusión a nuestra tradición teológica, la tradición teológica de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, sobre este tema, el tema ¿qué es teología y cómo se hace la teología? Por ejemplo, don Emilio Antonio Núñez, él en 1982 escribió lo que es un capítulo ahora en un libro sobre la metodología teológica evangélica latinoamericana. Orlando Costas, en un libro publicado en 1989, también tiene un capítulo que él dedica a este tema. Gerardo Alfaro también tiene un capítulo sobre metodología teológica evangélica. Alberto Roldán tiene un libro de para qué sirve la teología, y ahí se define, etcétera, etcétera. Y recientemente hay un libro de Rigoberto Galvez, publicado en el 2015, para entender la teología, que es una introducción a la teología, definiendo y hablando de la metodología de la teología. Pero yo quiero decirles algo en esta tarde-noche de Orlando Costas. El libro es ese, Liberating News, ¿verdad? En el primer capítulo, él allí define la teología, y quiero mencionarles lo que él dice, porque me parece que podemos aprender de Orlando Costas en esta tarde-noche sobre esta pregunta que tenemos, la teología de la Fraternidad Teológica Latinoamericana. Dice Orlando Costas que aunque la palabra teología significa un discurso racional sobre Dios, dice que no pertenece al dominio de la razón pura. La teología no pertenece al dominio de la razón pura. Dice que la teología no es abstracta, que no es especulativa o pura reflexión racional. Dice que, sin embargo, la teología sí es filosófica, en el sentido de que es, dice, reflexión teórica, intelectual y ordenada sobre la estructura, categorías y conceptos de la realidad como un todo y su significado para el pueblo de Dios. Y sigue diciendo, pero la teología cristiana no puede ser simplemente una filosofía, o sea, un discurso sobre la sabiduría humana que se fundamenta en la razón pura, porque la teología cristiana se fundamenta en la revelación de Dios, o el proceso por el cual Dios, realidad última, es conocido en la comunidad de fe. Ahí estaba citando a Orlando Costas. Yo quiero decir en esta tarde-noche que me imagino una teología de la FTL fundamentada en la revelación de Dios, como Orlando Costas está diciendo. Lo cito: para los cristianos, la teología es la inteligencia de la fe. Es esa reflexión que busca comprender el contenido de la fe y sus implicaciones para la vida. La fe cristiana deriva su contenido de la autorrevelación de Dios. En este proceso, Dios es revelado como amor, como el único que es santo y justo, como creador, redentor, santificador y soberano, como padre y madre, como hermano
hermana y amigo, en breve, como trascendente e inmanente. Y sigue diciendo, porque lo estoy citando, la autorrevelación de Dios también refleja nuestra propia realidad humana. En ella vemos reflejado quiénes somos realmente nosotros, de dónde venimos y cuál es nuestro destino. En este sentido, la teología es antropología teológica, una reflexión sobre la humanidad desde la perspectiva de la revelación divina. Y el propósito de la revelación es el verdadero conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Este conocimiento está disponible en la comunión de la fe. La iglesia es la comunidad que se ha apropiado de este conocimiento y trae este testimonio al mundo. Con esto entonces lo que he querido enfatizar es que la teología, para ser teología, necesita fundamentarse en la revelación de Dios. Obviamente la revelación de Dios en las escrituras necesita ser estudiada, definida, y algo de eso hemos captado en lo que les he leído de Orlando Costas. ¿Qué más dice él sobre la teología? Bueno, dice que la teología es una reflexión crítica. Esto es muy importante, reflexión crítica, porque no se descarta las habilidades precisamente intelectuales. Y añade que la teología es contextual, por supuesto, y dedica una sección importante a la contextualización de la teología, usando, por ejemplo, el recurso de Juan Luis II, lo cita, también cita a René Padilla allí, cuando él habla de la necesidad de la teología de ser contextual, y de hecho lo es por naturaleza. Es lo que afirma Orlando Costas. Pero me llama la atención que añade una tercera cosa aquí, tercera o cuarta. Él dice que la teología está ubicada sociohistóricamente y en una tradición teológica. Es muy importante reconocer esto, sobre todo ante el tema general que hemos tenido hoy de identidades evangélicas en América Latina. Muy importante reconocer la ubicación sociohistórica y la tradición teológica. Por ejemplo, Orlando Costas define precisamente su tradición teológica con 4 puntos, y se los voy a leer. Dice: la escritura como autoridad, regla de fe y práctica. Primer punto. Segundo, salvación por gracia a través de la fe, dice. Tercero, conversión como una experiencia de fe y señal de la identidad cristiana. Y cuarto, dice, evidencia de una nueva vida a través de una moral disciplinada y una vida piadosa. A mí me parece que lo que Orlando Costas intenta hacer aquí es definir precisamente a los evangélicos, me parece. Yo quisiera entonces dejar como un segundo punto acá, como propuesta, que yo me imagino una teología de la fraternidad teológica latinoamericana, una teología que es evangélica. Eso es lo que estoy diciendo como segundo punto y en relación a lo que Orlando Costas comentaba. Ahora, la teología, ustedes recordarán y saben que la teología es hermenéutica, es exégesis, es teología bíblica, es teología histórica, es teología sistemática, es teología pastoral. Regina, ¿verdad?, nos mencionó, todo esto es ética, es misión. Por lo tanto, la teología latinoamericana no debe limitarse o a la misión o a la eclesiología, no. La teología latinoamericana, la teología de la FTL, debe incluir todos estos temas, y Regina ya nos mencionó eso. Ahora, para ir a mi parte final, ¿cómo luce la teología? Orlando Costas tiene unos párrafos allí que me parecen muy valiosos y quiero leerles dos de ellos ante la pregunta que yo me hice: ¿cómo luce una teología evangélica latinoamericana? Él dice: el conocimiento de Dios es, sobre todas las cosas, comunión con Dios, la experiencia de la presencia de Dios.
el cumplimiento de la voluntad de Dios y la participación en la misión de Dios. Es un conocimiento holístico porque es relacional, experiencial, ético y misional. Entonces, quiero añadir otro punto acá, que yo me imagino una teología actual que no es mero conocimiento, sino que es además sabiduría. Esto es algo que algunos teólogos hacen, distinguir entre conocimiento y sabiduría, entonces estoy usando esa terminología. Otro párrafo que me parece muy valioso que escuchemos de Orlando Costas sobre cómo luce la teología, aquí va. La teología y la evangelización son dos aspectos interrelacionados de la vida y misión de la fe cristiana. La teología estudia la fe. La evangelización es el proceso por el cual la fe es comunicada. La teología explora la profundidad de la fe cristiana. La evangelización hace posible que la iglesia extienda la fe a los confines de la tierra y en las profundidades de la vida humana. La teología reflexiona críticamente sobre la práctica de fe de la iglesia. La evangelización evita que la fe llegue a ser la práctica de un grupo social exclusivo. La teología hace posible que la evangelización transmita la fe con integridad al clarificar y organizar su contenido, analizando su contexto y evaluando críticamente su comunicación. La evangelización hace posible que la teología sea una sierva efectiva de la fe al relacionar su mensaje con las necesidades más profundas de la humanidad. A mí me parece que es muy importante entonces que la teología, la misión cristiana, la iglesia, etcétera, la teología es función de la iglesia, que la iglesia no se olvide que con la teología estamos apuntando a la evangelización, con la evangelización estamos apuntando a la teología como intenta Orlando Costas demostrarlo allí.